Herrera está Mira, aquí está la entrando el tema. cerveza en España más presto que con vino de uvas, cosa que Ok, también te digo que está bastante iniciamos. visto. Iniciamos con esta historia de la cerveza en México, esta historia de la cerveza en México que vamos a escuchar y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Escuchemos. El vino del maíz que llaman en el Perú asua y por vocablo de Indias común chicha, se hace de diversos modos. El más fuerte es el modo de cerveza, humedeciendo primero el grano de maíz hasta que comienza a brotar. Y después, cociéndolo con cierto orden, sale tan recio que a pocos lenses derriba. De manera que para pan y para vino aprovechan en Indias el maíz. Él está hablando del teshuino también. Para hablar ya de nuestra bebida, de la cerveza en Nueva España, yo me quiero ir a uno de los momentos más importantes, que fue cuando llega justamente a Nueva España. Después de la conquista, después de 1521, que toma Hernán Cortés, finalmente México Tenochtitlan, empieza lo que llamamos el periodo virreinal temprano. Y en ese periodo virreinal temprano, justamente surge la primera fábrica de cerveza. Hay un Ok, aquí estamos hablando de los años de Hernán Cortés. 1537, si no mal me acuerdo, anduvo por acá allá conquistando las Américas, acá las Californias, que, que de aquí salió huyendo, no fue la misma historia que allá en el centro, pero después de aquí fue cuando vino lo de Alfonso de Herrera, de ir a buscar la venia para hacer lo de la primera cervecería. Aquí nos los cuentan, escuchemos. personaje que llega con Hernán Cortés, que es Alfonso de Herrera o Alonso Herrera, se encuentra en la historia de las crónicas con los dos nombres. Alonso de Herrera decide que es muy importante empezar a fabricar la cerveza de Nueva España, 1542. Y entonces pide a un Carlos V, que era el emperador y que además era bávaro, porque ahorita les cuento cómo tiene esto que ver con la cerveza, le pide permiso para poder sembrar cebada y procesar la cerveza. Todo O sea, en esos años se pedían permiso allá a España para hacer lo que iban a hacer aquí. Estamos hablando de los años de 1500, a mediados, 40 y que hubo, le dijo esta muchacha. que eso iba a suceder en Nueva España tenía que venir autorizado por la corona. Decide pedirle el permiso y Carlos V, así como hoy en día los artistas, las actrices, los cantantes viajan con un staff y viajan con sus maquillistas o viajan con sus coreógrafos, bueno, pues resulta que Carlos V viajaba con su maestro cervecero. Para él la cerveza era importantísima, pues digo, tenía que ser buen bávaro, y le parece que era muy pertinente que en Nueva España se hiciera una buena producción de cerveza porque estaba llegando toda esta oleada de colonizadores, bueno, finalmente pues de la corona, ¿no? Que iban a llegar con sus familias, todos estos hombres que venían a establecerse ya después de la caída de Tenochtitlan, 20 años después. Esto, fíjense que hay una referencia de una cerveza Carlo que todavía se produce y que datan de esas cervecerías que datan desde esas épocas virreinales, que todavía siguen ahí produciendo su cerveza. Y sí, el que Hernán Cortés viajara también con sus provisiones de cerveza y algunas frases que se le achacan de chabocha la chevecha, que se sube a la cabeza, pues son de los escritos, relatos de algunos de sus acompañantes. Y esto es muy interesante porque también en esas épocas, estos mismos virreyes, reyes y todo lo que sea, pues allá en Europa, en el año de 1516, o sea, unos años antes de que se pidió la licencia para producir la cerveza aquí en México, ¿no?
unos 30 años antes, o sea, relativamente poco, se había promulgado la ley de la pureza alemana. La ley de la pureza alemana que dice que la cerveza debe estar hecha con 4 ingredientes: agua, cebada, lúpulo y levadura. Ya la ciudad estaba construida con esas piedras con las que tiran Tenochtitlan y es la etapa más temprana del virreinato. Incluso se confunde muchas veces, ¿no? Ahorita me voy a explicar un poco porque me parece fascinante. Cuando están encontrando ahorita en las excavaciones recientes de Templo Mayor, resulta que es muy difícil encontrar qué periodo fue, si el más antiguo de la pirámide del Templo Mayor, o se trata de lo más temprano del virreinato, porque es la misma piedra. Ahora, hay unas cosas que les sirven como para darse cuenta que es justamente la forma en que ponen las piedras. En la época prehispánica no hay un talud, digamos que siempre es la esquina. Y ahí es donde se dan cuenta si es virreinal temprano o tardío azteca. Pero bueno, ya me estoy desviando. Voy a regresar a la primera cervecería aquí en Nueva España. ¿Y en dónde les parece que pudiera ser donde pudiera ponerse? Acuérdense que la cerveza, además de... Pues mira, donde se pueda poner una cervecería es donde tengas agua abundante y de buena calidad, donde tengas un clima que te permita la fermentación y poder tener control, un clima fresco, y donde tengas llanuras, donde puedas producir la cebada y que tengas buenas lluvias de temporal. Eso te diría yo. Y pues obviamente vamos a dar el mismo lugar. lo que les platiqué, tiene que tener, pues imagínense, todo el proceso de la cerveza. Y aquí en la Ciudad de México, los volcanes daban muchísima agua, bajaban unas riadas y en la ciudad, bueno, una ciudad es un pueblito de Amecameca, a las faldas de los volcanes, le dan permiso Carlos V de poner a Alonso Herrera la primera fábrica de cerveza en 1542. Y le pone por nombre Bracería. Bracería porque para él era importante recordar esos, pues, los braceries que existían en Europa, con bueno, las hosterías en donde se servía cerveza. Entonces le pone bracería y empieza... Bracería por los brasseries, pues muy práctico, ilustrativo, como ponerle panadería porque vas a hacer pan, o tortillería porque vas a hacer tortillas. la producción de cerveza en nuestro país. Lamentablemente, para la cerveza tenía que competir mucho con otras bebidas. ¿Por qué? Porque inmediatamente que empezaron a pasar los años, las décadas, todo lo que se produjera en Nueva España tenía que tener, además del permiso del rey, tenía que contar con la aprobación de la metrópoli. No les parece en nada, absolutamente nada, que se estuviera produciendo cerveza en Nueva España sin que fuera comprada a los productores de la península. Lo que pasa con el vino también, lo que pasa con el aceite de olivo, lo que pasa con, o de oliva, ¿no? Olivo es el árbol de la aceituna, el aceite de oliva. Todo tenía que comprarse a los productores de la península y no se podía producir aquí. Se siguió haciendo, por supuesto, se siguió haciendo, pero esta fábrica bueno, de cerveza, esta primera bracería, dura muy poco tiempo, no llega a ver el siglo XVII, y entonces a partir de ese siglo XVII la cerveza se va a consumir de forma artesanal, pues como se había venido haciendo también durante cientos de años, pero no se logra hacer una industria como se pudiera haber hecho en España o como se podía hacer con el vino. Los barriles de cerveza a partir del siglo XVI van a llegar en los barcos, van a llegar en la nao de China también, es una de las cosas que regresan de Madrid para traerlas en esta ruta, ¿no? Pues sí, si estamos hablando, pues bueno, esta cervecería no triunfó. Obviamente aquí la gente se preparaba sus bebidas, pues les gustaba el pulque, pues les gustaba pues los destilados que también, pues los españoles se trajeron los alambiques y con eso pues aquí se empezó a destilar el pulque, fermentados de otros tipos.
y empezaron los destilados. Había destilados, había bebidas fermentadas de maíz, había bebidas de todo tipo, espirituosas, que nada más era reservada para unos cuantos privilegiados. Sigamos escuchando. Tan importante que dura tantos siglos el anao de China, igual que el vino. Pero hablemos de qué es lo que sucede acá. La bebida que les gusta muchísimo a todos estos nuevos residentes, a estos conquistadores, a este virreinato, pues es el pulque. El pulque sí es una de las bebidas que se debe de producir aquí y que da permiso a la corona para consumo del virreinato. ¿Eh? Y cómo no, en esas pues el pulque es una bebida de los dioses. Vamos, ya no les quiero hablar mucho, vamos a escuchar. Entre los magueyes, paradójicamente, también se van a sembrar cebada. Entonces están estos grandes magueyes para el pulque y entre ellos se va a sembrar cebada para a los que les gustaba tomar cerveza, ¿no? Para no. Y desde entonces se siguen utilizando las mismas técnicas, visitas los llanos de los valles de Apan, y ves esas, esos cultivos de cebada delimitados por cultivos del maguey pulquero. Todavía ves el maguey y la cebada que siguen conviviendo. ¿Desde qué épocas? Estamos hablando de esas épocas a las que se están refiriendo, pues que datan, pues que son ya 500 años. 500 años, generaciones de agricultores han producido la cebada aquí en México. O parar ese gusto por la cerveza. Es interesante pensar que durante 400 años el enemigo del pulque, quien iba a terminar con la producción del pulque, estuvo continuamente sembrado junto al, al, pues, a estos grandes magueyes con los que se hacía el mezcal. Y todavía se sigue, nada más que ahora, antes se veía el maguey pulquero que la cebada, y ahora cambió el asunto y se dejó pelón esos valles que antes había muchos agaves pulqueros, muchos maguey pulquero, ahora son extensiones grandes de cebada y con delimitaciones de los terrenos plantados del maguey pulquero. La cebada, ay, perdónenme, estas cosas de Facebook Live, la cebada Sácate, iba a estar, chidato. ya se va a casar. Ay, aprovecho para tomar un poco De agüita, échale chevecita. de agua. Ahí, ahí, También mucho tiempo sobre ahí anda el gato enfadoso todavía. esa parte que hizo el virreinato por hacer esta cerveza y hubo un esfuerzo por el virrey de Mendoza. No, este gatito se va a tener que ir, perdónenme, se llama Simona, pero Ah, no sí. me está dejando dar la plática. La voy a, la voy a poner aquí, una disculpa. Ok. Cuando el virrey de Mendoza, muy al principio del virreinato, trata de sustituir la escasez de vino con la cerveza, también surgen los celos de, de esos productores que ya les platiqué, eh, Y, perdón, me voy a regresar a lo que estaba sucediendo con perdón, es que esto de en vivo pasa así, disculpen. Eh, Resulta difícil calcular la cantidad de cervecerías artesanales que se van a instalar en el territorio mexicano durante la época de la colonia. Pero se conoce que al final el consumo era de cierta consideración, porque ya vinieron por mi gatito, gracias. Finalmente, la época de la colonia, un consumo, Alejandro de Humboldt, ya vamos a terminar con esta época del virreinato. Alejandro de Humboldt habla. época del virreinato. Y estamos hablando de las épocas en las que ahora sí, decididos,
Y con el apoyo del gobierno en turno, nada diferente a los que pasan ahora mismo, con el apoyo del gobierno en turno, el tal Antonio de Bucareli firmó un mandato para perseguir a todo aquel que produciera bebidas diabólicas del demonio. En su ensayo político sobre la Nueva España, que en 1802 entraban por la aduana de Veracruz 71.876 botellas A ver, ¿cuántas? eh, de cerveza. Es interesantísimo, ¿no? Estamos en los albores de la independencia. Ya estamos en 1802 y el consumo de la cerveza en Nueva España fue dado un fenómeno muy interesante, el pulque, regreso al pulque. Las grandes haciendas, de hecho aquí en San Ángel, en la Ciudad de México, hay todavía vestigios del restaurante San Angelín, es el casco de una hacienda muy próspera de pulque. Las haciendas pulqueras en México fueron realmente pujantes en toda la época colonial. Y el pulque era una bebida que se servía en los festejos. Realmente no había boda, no había conmemoración, no había fiesta religiosa que no se tomara pulque. La cerveza no era tan tomada tanto en cuenta, eso es lo que les venía platicando, sino más bien el pulque. A mí me parece que el pulque es una bebida muy interesante, es una bebida con mucho arraigo en México, pero tiene un sabor muy fuerte y es una bebida que además tiene una connotación muy triste con respecto a los léperos. La gente, los hombres en Nueva España, los léperos se ponían demasiado briagos con las pulquerías. Hay crónicas Ay, sí, tú no. muchos virreyes sufrieron con la embriaguez de esas pulquerías porque era muy económico, todo el mundo lo podía producir y era muy fácil que ver a la gente del pueblo tirada fuera de las pulquerías. Pero también es una bebida que tomaban su curadito, tomaban los hacendados, tomaban las mujeres, se le daba incluso a los niños esos curados. Voy a hablar entonces cuando empieza ya a vencer la cerveza. La cerveza no logra ganar sino hasta el siglo XX. Todavía la marquesa Calderón de la Barca en su libro maravilloso, se lo recomiendo muchísimo, La vida en México, ella es un personaje muy interesante. El primer ministro que manda a España reconociendo nuestra independencia hasta 1836 fue Ángel Calderón de la Barca, un español, bueno, había nacido en Argentina, pero A ver, hasta aquí la vamos a dejar y vamos a tener otro episodio. Aquí lo podemos concluir. La cerveza en México empieza con la llegada de Hernán Cortés a Alfonso de Herrera en esos años de los 1540 y algo. Manda solicitar un permiso o va por un permiso, no lo sé, pero le otorgan un permiso desde España para la primera producción de la Nueva España, a la cual una cervecería que llamó la Bracería, por los brasseries. Ok, y después, pues esa cervecería no perduró mucho y pasaron los años de los 1500, pues siguió predominando todos esos años, pues las bebidas artesanales de aquí del pueblo, las que se preparaban de fermentados de maíz, las que se preparaban con destilados, pues que ya había los procesos de destilación, eh, el mezcal, el tequila, que todavía no eran llamados de esa manera, el aguardiente de caña, eh, pues ya teníamos los chamanes, pues preparaban sus ceremonias y invocaban a los dioses consumiendo este tipo de bebidas y los españoles pues traían sus bebidas que venían desde España en los barcos con todas las provisiones, que también les mandaban cerveza. La cerveza es algo que no podía faltarles nunca, nunca está fuera de la historia de México, nunca está fuera la cerveza.
Si bien no se produjo aquí en México, pero se traía en esas provisiones de los barcos, está documentado que desde la llegada de Hernán Cortés hasta la expedición a la isla de la California, en esos años de 1530 y algo, se, sus provisiones cargaban cerveza. Entonces, esa es la historia de la cerveza en México, capítulo uno. Viene el siglo XX ya con la era industrial, pues ya las cosas cambian. Es el inicio de las grandes cerveceras que ahora dominan el mercado, en cervecerías que iniciaron a finales de los años de la década de los 1890, por ahí las primeras cervecerías, ahora la cervecería Corona Modelo, que empezó en el año de 1925, que ahorita en este año del 2025 está cumpliendo 100 años, y más o menos estamos hablando ya que en los últimos 125 años, 120 años, inició la era de la industrial, los grandes corporativos que ahora dominan nuestra industria cervecera y tan solo son un pedacito chiquita de toda la historia, de toda la grandeza de México, pero que a final de cuentas sigue conservando algo muy particular. Son esos intereses económicos y de control de mercado muy cercano al poder político. Ese es el tema de hoy y continuamos en otro episodio. Su amigo y servidor, el cervecero del pueblo. Saludos.